pasa, vicios? Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con este Sherlock Holmes, caso 5 ya casi llegando al final. Ya queda poquito, entre hoy y mañana seguramente lo terminaremos. En un par de días como mucho, yo creo. A ver qué tal cuando lleguemos al final, a ver si nos revelan algo de si hemos hecho bien en todos los casos, ¿no? Porque en alguno queda por ahí la duda. Pero bueno, estuvo guapo también el de ayer. Cortito, pero estuvo bien. Eh, el más facilito de los 4 que llevamos. Hasta ahora, el más evidente en teoría. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver cuál tenemos ahora. Me parece que eran un invernadero, si no recuerdo mal. No sé si era asesinato o creo que era un robo de plantas o no sé, una cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle. A ver qué nos espera hoy. Así podemos empezarlo y terminarlo también. Hoy mismo. Vamos a ver qué tal sea. Tragedia en los Kew Gardens. Vale. Bueno, antes de irnos, como siempre, My archive. vamos a I echar can un always vistazo por consult aquí with it. a las cartas, This is where I keep my post. al perrillo, a la vecina. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Estoy comiendo los papeles, ¿eh? Hijo mío, mueve un poco el telescopio. No seas cotilla. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Sí, una vez lo hemos usado. Venga, vámonos a los jardines. A ver qué nos cuentan allí. Al lío. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Porque habrá algo más detrás del robo de plantas, hostia. Un invernadero, de momento un escenario bastante grande parece. ¿Qué dices? Ah, que era hoy. Bueno, ya lo veré yo mañana o... Mañana o pasado lo veré. No sabía que era hoy, ni me acordaba. Yo tampoco estaba viendo el Atleti. Y no... Está muy bonita la Champions. Estaba más interesante. Y no, ni me acordaba. Anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh?
A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself. But occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Solo hay 3 personas. Vale, está bien. Vamos a investigar un robo. Bueno, a ver qué tal. Iba a decir Here it is. que... This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. ¿Cómo? We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He Tu padre. was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large Vale, greenhouse. venimos a investigar un Of robo course, we understand. y va a ser un asesinato, ¿no? ¿Qué coño? Un infarto. Este ya está con la mosca detrás de la oreja. Ahí. La han ahogado en el estanque, ¿no? Hay un... Sí, total. Han roto eso, la han empujado, la han tirado contra el estanque y la han ahogado. ¿Qué coño infarto al corazón? Me han dicho que era un infarto. Herida en la barbilla. No me he dado cuenta, ahora lo miramos. Bueno, acabamos de llegar, hay poca gente aquí para que investigar. Creo que solo ha dicho que hay 3 trabajadores. El hijo, lógicamente, ya le descartamos. No hay más que verle cómo está. Iba a decir que, digo, va un poco lenta la play. ¿Puede ser que ha salido una actualización hoy? Do not touch. Vale, no tocar. The plants were here. All of them were Es stolen. una estantería esto. Ha salido una actualización hoy, no la he hecho. No sé si por eso va un poquillo más lenta la play. Pero bueno. A ver, una planta carnívora, carline, diabólica, prunus, un prunus. Vale, no me suena ninguna. Salvo prunus. Una carnívora por aquí. Bueno, eran plantas. Eran plantas raras, dijeron, ¿no? Bendicea, violácea, ni idea. Here is a list of the stolen plants. Prunus me suena de cuando estudié jardinería, pero el resto no. No me suena ni... According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Vale. Bueno, está claro. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. Arrastrar a los peles, arrastraron aquí y la ahogaron. Está clarísimo. Míralo. Blood. Y hay sangre y todo. No se han molestado ni en limpiarla. Huellas finas. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here.
¿Tú no te fías del hijo, dices? Hostia. Pues, no sé, bueno, ya veremos. Puede ser, quién sabe, ¿eh? Nos hemos llevado chascos aquí de pensar durante todo el juego, durante todo el caso que era uno y luego no era. A mí en principio sí no me ha parecido muy sospechoso, ¿eh? Pero bueno. Fragments of a flower pot. It fell down here. Vale. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Sí, a mí el director me ha dado muy mala sensación nada más empezar, pero bueno. Quién sabe. Maceta rota. This pot was broken fairly recently. A Además flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. No se han molestado mucho en ocultarlo, ¿eh? En ocultar nada, vamos. A ver, puerta. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently El changed. pomo sí lo han cambiado. La jamba está rota. The También. ensconson was Vale. breached near the La handle. puerta estaba cerrada y la rompieron a golpes. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Sí, se rompió desde fuera, desde allí. Por eso está golpeada y el pomo la han cambiado. Vamos a mirar la This sangre. sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Seguramente una Someone fell persona. violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Total, bueno. Sí, puede ser eso. Y cayó ahí. Hostia, y se golpeó. Ah, no fue ahogado. Directamente cayó ahí y se golpeó en la cabeza. Va. Sí, puede ser. Yo pensaba que alguien había venido a la fuerza, le había traído aquí, le había tirado ahí y le había ahogado. Caída sobre la valla. Vale, puedo... Blood. Vale, pero... Ya está. ¿Pero qué tengo que elegir el orden? No, vamos a ver. ¿Qué cojones estoy haciendo? Ah, que tengo que elegir yo el numerito. ¿O cómo es esto? Pues, vamos a ver. Pues primero esto. Luego esto. La tontería, ¿no? Buah. Encima esto, como va tan bien. Pero es que no detecta bien las cosas, tío. Mira, mira, y se va. Adiós. Bueno, pues nada, determina la secuencia de los acontecimientos. Pero si es que es de lógica, no hace falta perder aquí el tiempo. 1, 2 y 3. Tío, de verdad, qué punterías hace a veces este juego, tío. Venga, 1. Golpe contra maceta, no. 1, abrir. Buah. Esto es una mierda. ¿Cómo va a ser primero la maceta y luego a entrar? Es que... Pero qué tontería de verdad tiene esto. Ya me empieza a desquiciar, tío. A ver, venga. Very strange. ¿Y si paso de esta mierda? ¿Qué coño 2? Buah. Es que encima no se maneja bien. Buah. ¿En serio? ¿Y tengo que hacer esto?
Sí, primero la maceta y luego la puerta. Vamos a ver. Luego dura 4 horas el caso, ¿sabes? Y me pregunto que por qué. Pero, ¿cómo vas? Es que, tío, de verdad. Ahora. Venga, falta este. ¡Hala! Joder, ya. This Madre mía, reconstruction tú. reveals a disturbing Para fact. subnormales está Montague esto. Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection sí. Room. Uf, esto qué mal va. Venga. Plantas más raras tienen aquí, chaval. These plants come from all the territories of the British Empire. Malaca. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Sí, L2 ponía, pero hasta que no lo tuviera en orden 1, 2, 3 no podía. The smell is strong. It is a detergent. Vamos, que aquí había mazo de sangre. Y la han limpiado. Lasca. Punto de This fractura. broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Vamos a buscarla por ahí. Cristal. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Había manchas de sangre. También en el espejo. Hacer la autopsia. Practicarle una autopsia a Dunn. La muerte sospechosa. ¿Por qué forzó la puerta de la sala de la colección colonial? ¿Por qué alguien limpió y vació la sala? ¿Fue una trampa o un simple accidente? Bueno, limpiaron, pero la limpiaron un poco mal, ¿no? Pues limpiaron la sangre, limpiaron los cristales que tendrían sangre, pero no han limpiado, no se han molestado en arreglar esto, ni quitar la sangre de ahí. Yo flipo, ¿no? Cosa más rara. Bueno, vámonos. Encontrar las plantas robadas, practicarle una autopsia. Archivos, una lista de plantas exóticas que se pusieron... Vale. Vale, pues vamos un momento a los archivos antes de hacerle la autopsia. Hoy va como a trompicones un poco esto, ¿eh? Me imagino que será por la actualización de la Play, tendré que hacerla. Lo que pasa es que ha salido hoy y digo, voy a esperar un poco por si acaso. No se quedan fallos o algo. Lista de plantas. Química. Venenos y toxinas. Semillas de cicuta, no. Heridas. Criminalística. Artes marciales. Marcas.
That is not the one I need. ¿Cómo que no? ¿No? Antropometría. That is Toxicología. not the one I need. Cicuta. That is not the one I need. Veladona. That is not the one I need. ¿Cómo que That no? is not the one I need. Entonces. Ah, que hay más. Vale. Periódicos. Langostas. That is not the one I need. No tengo ni idea. Yo qué That sé. that is not. That is Enciclopedias. Ah, enciclopedias. Será aquí. Ciencias. Arte. Tecnología. Historia. Medicina. Puede ser. Gotas de cocaína para el dolor de that is muelas. not the one I need. Hormonas That is not vegetales. the one I need. Hierbas. That is not the one I need. Plantas. Estos. Estas plantas tienen una toxicidad similar, más o menos variable. Vale, solo las tres primeras son peligrosas para los humanos, en especial la flora diabólica, bajo unas condiciones muy concretas. Cuando activa su mecanismo de defensa contra agresiones, disemina esporas letales. Puede que estuviera... que le envenenara la Here planta. it is. La planta. Pero él venía de fuera. Y las plantas estaban dentro, ¿no? Un poco extraño. My archive. I can always consult with it if needed. Nada, vamos. Mira, estoy mirando a la vecina. Vamos a hacer la autopsia. Dianea carnivorus, Carlina inebriare y Floren diabólica. Esas son las tres plantas letales para los humanos. El proceso de dispersión del tóxico es difícil de provocar. Requiere un abono químico concreto, estimulación natural y alimento. Unas orugas servirían a tal efecto. Vale, pues si encontramos orugas es que la han envenenado, ¿no? O... si no, ¿de qué nos va a decir lo de las orugas? Venga. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy, then. It's ready for autopsy, then. Ah, mira, hay algo aquí. Pertenencias, bien. La pluma. A beautiful feather pen of a good make. Una pluma buena. Carta al señor Wine. Señor Wine, director de la imprenta Wine. Estimado amigo, sus carteles para la gran exposición de los Kew Garden son muy bellos, pero sin duda no será necesario que en ellos aparezca todo el personal. Con mi nombre bastará. Y alguien se picó porque no les incluían como... Vale. O sea, el de la imprenta puso en el cartel de la exposición a todo el personal, y este dijo que no hacía falta que pusiera a todos, que solo le ponga a él. Y se lo cargaron. Ay, Dios.
a Carta del membership club. card for the London Crest Club. Pertenecía a un club. This watch is of great value. ¿Y tiene sangre, parece? A ver. Tiene como manchado, ¿no? First of all, let us carry out an external examination. Vale. Un hombre mayor, pero tampoco mucho. Tendrá 50 y pico, 60 años. Golpe en la cabeza. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral Qué aroma. casualidad. Respira aroma floral. Huele a flores el aliento. Se tomó un chicle de menta. Vale, la cara ya te está diciendo que ha sido envenenado. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we Vale. can proceed with the autopsy. Vale, tranquilo. No Bien. redness, stings or bruises. Vale, fue envenenado, pero posiblemente no externo. O sea, no fueron una picadura ni las esporas esas que ha dicho que suelta la planta, sino posiblemente haya sido envenenado con alguna comida o bebida, ¿no? Nothing suspicious here. Sí, tiene toda la pinta de que ha sido envenenado Now, por... let us examine the internal Ah, organs. sí, está claro. Corazón. Oh, The heart's blood vessels show no pathological signs. es como de plasticucho, ¿no? The heart tissue shows no visible pathological signs. Que hace calor hoy, dices, joder. Ah, bueno, comparado con estos días sí, pero vamos. Yo es que me he tirado toda la tarde en casa. He estado toda la mañana en la calle con el niño. Sí, hacía calorcillo, pero por la tarde no he salido. The lungs are congested and edematous. Me imagino que por la tarde habrá pegado bien el sol. Por la mañana ya hacía un poquillo de calor. ¿Ya está todo? No puedo... Ah, vale. Hostia, un hongo. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Pues estamos aquí jugando a la operación. A ver. Vale, ha sido envenenado con una planta en el pulmón. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Me falta algo en el hígado. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Alcohol. Vale, posiblemente... Pero es el pulmón lo que tiene dañado. A ver, ¿cómo que dijo? The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown Toxinas plant. de una planta, vale, pero ¿cómo te en el pulmón? O sea, aspirándolo. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Sí, puede que haya sido envenenado
en el My desayuno. suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. Vale. The challenge, Voy a decir una cosa que no tiene por qué ser... Yo me remito a la estadística, ¿vale? No... La mayoría de asesinatos por veneno, sobre todo en aquellas épocas, eran producidos por mujeres. Y creo que ha dicho que una de las trabajadoras era una mujer, creo. Holmes? No We significa need que to sea ella, locate that pero... deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Y Is that más, all we need to yo do? y más que he leído muchos casos de Sherlock Holmes, es muy típico además. Es súper típico en los libros de esa literatura inglesa, de crímenes, es muy muy típico. Que No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish. de la que me dieron el trofeo ayer, dices, la señorita White. Hostia, pues mira, gracias por el detalle. No me acordaba, pues mira, ya sabemos que And the son puede ser la of the señorita victim, White. Albert Dunn. And also Miss White. of Mira, whom señorita spoke White, Mr. justo. Hamish. Should we bring them all here for ¿Y interrogation? cómo? No, Qué guay. a Pues, few innocuous ayer, no paro de cortarlo, pero ayer, antes de saber que había un marinero, ya no lo dijeron ellos. Y luego fue el marinero. Hoy no hemos llegado a la señorita White y ya desde ayer ya sabíamos que había una señorita White. Genial, está genial el juego. Está súper bien hecho. Vale, pues ya sabemos quién es. questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Vale, pues ya sabemos. ¿Y cómo se Even llama? those in the staff building. I suppose that is necessary. ¿Cómo se llama el trofeo? We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. ¿Cómo se llama el trofeo? ¿Te acuerdas? ¿Lo pueden mirar, porfa? Evita que se suicide. Vale, es ella. Entonces ya, pues ya sabemos. No hace falta que... Venga, pues nada, vamos a juntar las piezas. Perfecto, vamos a unir todas What should we las, do next, Holmes? las pistas del juego para que podamos culparla. Y todavía no hemos hablado con ella, ni la conocemos y ya sabemos que es ella. Igual que ayer con el marinero. Me acuerdo como dijiste, ¿qué marinero? Digo, si es que le han dicho que hay un marinero. Y luego, justo, era el marinero. Al final del juego, justo cuando estamos acabando el caso, aparece un marinero y era él. Así que vale, genial. Gracias. Es lo que tiene que salten los trofeos aleatorios. De hecho, sigo teniendo el trofeo de 45 puzzles y 35 puzzles y no tengo el de 25. O sea, va genial. Lo mismo me lo da el último día. O lo mismo ni me lo da. No, a ver, el juego mola, pero estos fallos así, tío. No hemos llegado al caso y ya ayer me lo dio el trofeo. Vale, pues nada, ya sabemos que ha sido ella. Pues venga, vamos a ver, vamos a hacer las cosas que nos vaya pidiendo. Los asesinatos deben ser de los que robaron los asesinos deben ser los que robaron las plantas exóticas, incluidas las especies letales de la última exposición de los Garden. Vale. Pues venga, vamos a ir rapidito. Sí, la historia está guay, pero que si nos los destripan. Y otra vez se ha quedado pillado. ¿Cómo que no? Ah, vale. Perfecto. Vale. Otra pista que ha salido sola. Dunn fue envenenado. Después de que el asesino encerrara en la sala de colección colonial, Montage inhaló un veneno virulento de origen vegetal. Vale, perfecto. Encontrar la planta, inspeccionar los edificios del personal, recopilar información sobre averiguar quién mató. Vale, pues vamos para allá. Pues este va a ser, si no se lía mucho,
Este va a ser rapidito como el de ayer. Va muy a trompicones esto, ¿eh? Voy a tener que actualizarlo. Si terminamos pronto el directo, actualizo la Play. Sala colonial. Vamos a analizarle, que no hemos analizado. Gafas para miopía baratas. Cuello sucio. Qué casualidad, del mismo color que... Para despistar un poco. Del mismo color que el que la toxina, ¿no? El veneno. Soltero. Y sin hijos. Digo, manos de jardinero. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. ¿Qué estilo de vida? You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Sí, Set. estaba en un club, He was además. famous for it. That And he had an eye for the ladies, put it Justo lo que mildly, iba a Mr. decir. Holmes. Un club. Que en aquella época un club, pues es un club. tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our... Just be careful with the plants during your inspection. Vale. O sea, estaba en un club y la mujer esta, la White, que no sabemos qué relación tiene con él. Colonial O sea, Collection. posiblemente estuviera molesta. Farmhouse. Palmetum, bueno, no sabemos eso. Eso ya me lo saco yo de la manga, pero... Water lily greenhouse. Nenúfares... Dry tropics. Es grande esto, ¿eh? Ventilation system. Seed house. Seed house. Vivero, nursery, ¿no es enfermería? Nursery. Nursery es enfermería, ¿no? Lo que dice vivero. Director's office, cloakroom, and laboratory. Ya. A map of Kew Gardens. No, falta algo. Director's office, cloakroom, and laboratory.
Reserve. Vale, porque luego hay que venir. What should we do next, Holmes? Pues hablar con la demás gente, yo creo. Locked. 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 Vale, ya teniendo el spoiler que tenemos, no me voy a detener como en otros casos. Mirándolo todo, porque ya no hace falta investigar, sabemos lo que es. Nursery. Locked. ¿Elefantes? Vale, lo mismo. What should we do next, Holmes? Vamos a ver si encontramos a los otros dos. Un chavalito joven y a... Locked. Nursery. Locked. Seed house. There is a smell of burning. Huele a quemado. Sí. Hoguera. Maceta rota, están quemando las pruebas. Un resto de plantina ahí. Mira, la planta carnívora, como la que tenía la abuela. Yo le yo le metía foie gras y hacía así, cerraba y se lo comía, chaval. The plants were set alight fairly recently. Me acuerdo que la Some tenía have ahí en not una completely macetilla. burned. Me iba con el bocata de foie gras de la merienda y le ponía un pegote de foie gras y hacía así, se cerraba. Se comía el foie gras. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection Y and that moscas. of the fireplace are made of the same material. Si se cerraba se comía la... Si se ponía una mosca se le comía la mosca. ¿Siempre te han dado miedo? Ah, no hacen A nada. broom handle was half burned. Una escoba... Bueno, aunque están quemando todas las pruebas. Vamos. La escoba con lo que han barrido. Una máscara. Hostia. A protective mask. Ah, ah. Esta la usó claramente. La ha usado el que ha envenenado a... No, falta algo. Someone set it alight, but Aquí hay algo. Qué bueno. Maceta rota, mira. Qué bueno. the symbol is not from Kew Gardens. No es de aquí. Para el bolsillo. The remains of a picture frame. Cáscara de pipa las dabas tú. Y se las comía también, ¿no? Bueno, pobre planta, la teníamos maltratada, pobre. Todo el que iba le daba algo. Me acuerdo además que la tenía. Yo cuando le daba foie gras era en la terraza de. La tenía en la. Bueno, me imagino que habrá tenido varias. A la que yo le daba la tenía en la terraza de casa de la Visa. Allí en casa de la abuela Carmen, allí. En la terraza lo tenía allí. La dejaba en la boca cerrada. Ah.
Normal. No, yo el foie gras sí se lo comía. Y el foie gras que le daba sí se lo comía. Sí, allí, ¿no? Allí tú también se lo dabas. Pues, entonces era la misma planta, la teníamos a la pobre maltratadita. Bueno, esto ya lo hemos visto. Portezuela. Pero las migas de pan sí se las comíamos. Ya ves, sí, 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 se las comíamos. Se comía el el pan, sí, sí. Hombre, que sí se lo comía. A water tank. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Interesante. A ventilation system. It should regulate the temperature of the Puede staff que lo buildings. envenenaran por el conducto de ventilación, ¿eh? Además, punto de interés, ya te lo está diciendo. Hay que volver luego a mirar. Ya lo nos está diciendo. En cuanto que encontremos la planta venenosa, nos va a tocar ir ahí. No lo sé, me imagino, ¿no? Las plantas no duran toda la vida, me imagino. En aquella época, ¿cuántos años han pasado? Yo iba al instituto. ¿Han pasado cuánto? 16 años o más. Más, 18 años. Porque luego no recuerdo que tuviera más plantas. What should we do next, Holmes? Locked. 6 años, he dicho es 16 años, he dicho. Dice algo. Ay, madre. He dicho 16 o 18. No 6. Este sitio no me gusta. Creo que ya... Ah, vale, digo yo, ¿qué hay que hacer? Es que hemos cogido la esta. Archivos otra vez. Pues ahora, hay que irnos otra vez. Buscar el emblema. El emblema de la maceta rota. ¿Es chino? Química. Puf, aquí no sé que no tengo ni puta idea. That is not the one I need. Periódico no, periódico no. Vuelve. Investigación. Venenos. That is not the Digitalina, esto va a ser, That ¿no? is not the one I need. That is not the one. That is not the one. That is not the one I need. Divino. El símbolo significa divino. Emblema de maceta rota. That is not the one I need. That is not the one. That is not the one I need. That is not the one I Es que no tengo That ni is idea not the de lo one que I tengo que need. buscar. Un símbolo al azar. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Aquí, el divino. El divino gremio académico para la veneración vegetal y la meditación. Bueno. Los miembros del gremio adoran a Trewar, el rey dios. Las donaciones son generosas. Bueno, esto es una secta.
Buscan la pureza espiritual, librarse del materialismo. Here Ya, it ya. is. Sí, sí. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Pregunta del chaval. Tregua en el río, el rey, Dios. El divino. Podemos... A ver, A map of London and the surrounding area. It could be useful. ¿tú sabes algo? Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Sí. El divino. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Vamos a tener que preguntar a alguien. Espera, a ver. Ah, mira, ya que estamos. Martin Hamis no está casado. Sus manos y sus uñas son las de un jardinero. Están sucias y tumefactas. Es corto de vista. Usa gafas. Lo tiene todo el hombre. Y es poco agraciado. Trabaja mucho hasta el punto de que descuida su aspecto y probablemente no disfruta de una compañía femenina que le haga sentir, madre mía, que le haga sentir mejor. Vive solo, es un amargado y un pajero. Aparecerá en este caso y aparecerá en este. O sea, quedan 3. Lo tiene todo el hombre. Venga, vamos. Tenemos que hablar con la chica y con el chavalín. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. Bueno. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Can I help you, gentlemen? Pues sí. Lucha de poder, total. A ver, gentleman. ¿Dónde estás, Albert? Uf, el Albert. A ver. 3 cosillas. Tiene solamente. Manos, no sé qué. Ojos rojos. Lloró hace poco, consumido por la pena. Corte de afeitado. ¿Y qué pone? Manos, ¿qué? Manos limpias pone. Ah, lo de la barbilla, decías. No lo había visto, mira. Corte de afeitado. Está aprendiendo, es un chavalín. Manos limpias, míralo. Vamos a empezar por atrás. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. ¿Qué ocultas? Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. No, eso es más de la mujer.
¿Trabaja aquí o hace Do algo? you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. El almacén lo está llevando él. Sí, está estudiando botánica, sí. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. El semillero, luego vamos. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. Ya, muy típico. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship Pero with no Mr. estás Hamish? preparado. I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, Se and I nota. cannot say that I share his passion. I see. Tú lo And haces por how was his obligación. relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Porque Thank sabemos, you, young man. porque nos han We shall see you revelado, again soon. porque nos han revelado que es la tía. Si no, te pueden hacer dudar con cualquiera de estos dos, pero fácilmente, ¿eh? Sí, sí. Uy, uy. Y tanto. Nos pueden hacer dudar, ¿eh? Totalmente, pero vamos, porque ya lo sabemos, si no. Como ayer que nos lo dijeron con el marinero. Prácticamente lo... A ver, ambición de Albert con plantas robadas. No. Te tengo a tope, pero no oigo. ¿Que no me oyes a mí? Se te bajó el volumen. ¿Pero a mí o al juego? Excuse me, but I have to tidy up this room. Actualiza. ¿El que? La Play, dices. Sí, ahora, pero entonces ahora si actualizo me cargo, tengo que quitar esto. Ya lo actualizo esta noche, cuando terminemos este caso. Ahora si subiese... sí, ¿no? No sé. Pues no he tocado nada, de verdad. Yo en cambio escucho más los diálogos. No sé. No sé, yo lo oigo un poquito más alto que otros días, es verdad, pero sí es verdad que va a trompicones. Luego esta noche actualizo la Play. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Vale, muy bien. ¿Algo más? Esto es el palmatorium. Vale.
Voy. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. El cartel de fuera. Este. What should we do next, Holmes? Farmhouse. Ese, ¿no? Vale. Bien dicho, por si acaso, bien dicho. No vaya a ser que nos dejemos una pista clave. Aquí hay otro. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Lógico. Y da paso a aquí. Interesante. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Pesado el Watson, tío. What should we do next, Que te Holmes? pires para allá. What should we do Coño. next, Holmes? Pesado Water eres. lily greenhouse. Dry tropics. What should we Yeah. do next? Tú vete a casa con el perro. Vete a sacarlo. Cactus. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Macetas que no son de aquí. Otra vez. Hay que ir otra vez al archivo. Hay que encontrar un uso para las llaves. Y encontrar un uso para la... Ah, es verdad, había que buscar la estatua, cierto. Hay que buscar una estatua por ahí que le falta un cacho. Albertón es un hombre nervioso, acosado por la ansiedad, a jugar porque se muerde las uñas, utiliza demasiado detergente para lavarse las manos, detergente. Algo que no es muy aconsejable teniendo en cuenta que trabaja con plantas. Tiene los ojos rojos, ha llorado profusamente, no hace mucho, su edad indica que aún está en la universidad, es apuesto, soltero y probablemente vive con su madre. ¿Qué? ¿Apuesto? No sé qué sé. Es de gran utilidad. Joder, el pesado. Quita, tío. Pesado de tío, Dry ¿verdad? tropics. Vale, vamos a ver si podemos usar las llaves. Mírala. No hace hija mía, Look, escóndete Holmes, más. This charming lady must be Miss White. Encantadora dama, sí, She's sí. entering the seed house. Es una cosa. Es encantadora. Open. Mira, la Seed encantadora. house. A ver, encantadora, ven aquí. Vale, este es el semillero. Un lugar, un muy buen lugar para hacer el veneno. Abre, abre, que se ventile.
A ver, Universidad de Londres, botánica. Materials for college study. They belong to Albert. Tercer curso. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. La tenía encandilada la piba. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Ya. Sí. Archivos. Encontrar las plantas, encontrar la planta, inspeccionar los edificios, averiguar quién mató, reunirse con la señorita. Sí, ahora vamos. Estamos en ello. What should we do next, Holmes? A ver, señorita. Que anda que disimula un poco, ¿sabes? No, Good no day to you, miss. You have some en very ningún momento beautiful plants se ha here. dirigido a nosotros. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. Se está de canto. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Sí, ahora. Are you working on a case? Sí, en tu asesinato. A ver, perfume caro. ¿No me deja verle la cara? Sarpullidos. Malnutrición. Familia humilde. Madre mía, tú. Familia humilde y tiene unos collares aquí, un perfume caro y un emblema aquí de la hostia, un diamante. Malnutrición, pelagra. Madre mía, tú. Y este hombre con unas cosas más raras. ¿Qué me dejo? La ropa. Sobaco. ¿Qué me dejo? Es que no lo leo bien, es algo pequeñito. Broche. No. Uñas tampoco. Una palabra corta. Creo que empieza por S. ¿Sudada? Soltera, soltera. La mano. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the Claro. tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Sí, no te hizo nada. Este hombre es al parecer era un mujeriego, ¿no? Y estaba todo el día en el club. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature. Oh, yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he Claro. could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it.
No tuvo demasiado hispano. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Nunca he estado en esa sala. Ya veremos. Como haya una mínima pista allí de que hayas estado, ya se te está viendo todo. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Vale. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. ¿Y cuál es tu It tesis? is a great honor. Envenenamiento. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Sí, sí. Maravilloso todo. Thank you, miss. Thank you. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Está claro. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Todo es maravilloso. Es todo tan maravilloso. A ver, hay que seguir buscando las llaves. Haciendo y la estatua, que es verdad, se me olvidaba. Que no me acuerdo de la estatua. Bueno, no he visto nada por ahí, pero... Tiene que haber como una escultura, ¿no? A ver si aquí podemos usar las llaves. Vamos. Nursery. Ah, pues sí es un vivero. Nursery yo pensaba que se traducía como enfermería. Pero no, es vivero. Vale. The seeds of plant species are stored here. ¿Y aquí qué hay? Están aquí, ¿no? Mira, la estatua. Aquí está. It is a bust of Montague Dunn. ¿Y aquí el cacho que falta? I am curious if the marble that we found will fit this. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Alguien la tiró y la rompió. What should we do next, Holmes? De momento, quitarte del medio, que siempre estás en todo el medio. Y no me dejan ni pasar. A ver. Helechos. A thesis written by Martin Hamish. A thesis written by Martin Hamish. Y la letra es un poco extraña. No es la misma letra que la que había en el otro, en el otro escritorio que era de él, supuestamente. Que yo creo que este es el de él y el otro no. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Martin Hamish. Ah, del director. Vale. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Interesante.
This poster is for an exhibition Me that dejé una Martin ventana en Hamish el was otro lado. directing, Ahora que he visto but it had nothing to do with Kew Gardens. ahora que ha dicho lo de la pista. Me dejé una. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Hablar con alguien. Y ahora que estoy recordando eso, me dejé una. These young plants must be Una delicate ventana. if they are kept in the nursery. Pues algo así. Locked. Uy, aquí. Vale, vamos a hablar Uy, chaval, tiene ahí un traje y todo de... Vamos a hablar un momento con este. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, sí. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he... Bueno. Why, he couldn't help but be flattered by all her attention. Bueno, How bueno, could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Bueno, tú aquí, qué rollito. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room Este in de todas particular? formas era un envidioso. Oh, I don't know, but it has always been there. Joder. El trozo. Sí, ¿no? El trozo, no sé. El trozo de la estatua. No tengo ni idea. Creo que emblema no. Llaves tampoco, porque este no tenía llaves. Es el único que no tiene llaves. Luego el trabajo de Albert. Pero creo que el trozo, ¿no? Sí, vale. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the Sí, cleanup. sí, lo rompiste This tú room por is so envidia. small. Eso nos queda claro. Do you know who moved it? I have no idea. Sí, Surely sí. Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my Ya, responsibility. ya. Fuiste tú por envidia. Eres un Evidently. envidioso, eso está clarísimo. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our Pero bueno, investigation. no, eso no significa que seas el asesino. Vale, así ya las llaves nos las quitamos con esto. Las llaves ya están, perfecto. Solo faltan los archivos, que luego vamos. Zapatillas.
Champán. Champán. Champagne. Montague Dunn had good taste. Sí. No tendrá veneno esto dentro. ¿Vino? Parece whisky. Ah, esto, vino. French wine. A remarkable vintage. Guantes sin usar. Una carta. Mi queridísima Margaret, teniendo en cuenta nuestra última conversación, creo que sería mejor que dejaras tu puesto en los Kew Garden. Como afirmaste de modo tan brusco, ya no necesitas mi apoyo. Parafraseándote, eres más que capaz de moverte sola por este mundo. Te devuelvo en fin tu libertad y no te deseo más que la mejor de las suertes. La ruptura. Pues ya está. Aquí está el... ¿Cómo se llama? El desencadenante. El motivo del asesinato. Expulsión de White. Ambición de Albert. Newspapers discussing Kew Gardens. Nuevas especies de plantas. El personal de los Kew Gardens se complace en anunciar una nueva variedad de cebada que la habría hecho ella con sus investigaciones. Le hubiera dado la fama a él y a los jardines y ahora él ya no la necesita. Porque a lo mejor también, como es un poco, parecía un poco mujeriego y tal, no sé qué, pues a lo mejor dijo, vete de aquí ya. Bueno, que resiste por completo el frío. Le han dado el nombre de cebada siberiana. El señor Martin, orgulloso creador de la variedad, míralo, encima se hizo pasar por el creador. Dará una conferencia de prensa sobre el tema el próximo martes. Y fue ella la que lo creó. Así que... ¿Ya? Sí. Vale, pues nada. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Interesante. Bisonte. Caja fuerte. Hostia. Vale. 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿A qué lo hago sin pistas?
1, 2, 3, 4. Ah, no. Qué putada. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, chaval. Me encantan los puzzles. Ayuda de un abogado. Mi estimado amigo, por favor, permítame expresar mi decepción tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. Los Kew Gardens son una institución real. Se nos ha concedido la gran oportunidad de viajar por el mundo y salvar las especies vegetales más extraordinariamente valiosas y raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que quieran emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio del que me habla no tiene ningún derecho de retener tan preciadas plantas. Esto lo ha escrito ella. Esto lo ha pedido ella a él que se lo recuerde. El caso del 14 de junio de 1989. Debo pues solicitarle de nuevo que certifique los permisos a favor de los Kew Gardens. Los documentos se le enviaron el lunes. Le veo en Bloody el martes, como siempre. Señor Don, le solicitamos por última que libere nuestras hermanas. No tiene ningún derecho a mantenerlas prisioneras. No le pertenecen. Lo que usted llama permisos son del todo falsos. Se escuda usted en mentiras, como la que fue publicada en la prensa, como el caso del 14 de junio del 89. Huelga mencionarla. Lo que ha hecho es abominable. Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a miembro alguno de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de haberlo hecho. El divino gremio. Es ella la que tiene relación con el divino gremio, ¿verdad? Archivos y archivos. Vale, hay que volver. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Que no le hablemos a la señorita White. Sugiero que no le hablemos a la señorita White de esto. Estaba claro. Reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Montaigne. Arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street, beca para la Universidad de Londres, líneas de crédito abiertas en Hamilton, la sastrería de Ronningham, la joyería de... Hostia, le compraba joyas y todo. Le compraba la ropa y era de familia pobre ella. Familia... se la estaba truncando pero bien. Se la estaba chuscando pero bien. Vaya tela. Y esta... Madre mía, y esta... Y en el momento en que quiso prescindir de ella... Vaya, esto es un... Qué vicio, de verdad. Ay, madre. Sí, ya me lo olía, pero... Cuando dijeron que el tal, pero... Estaba claro. La señorita Wade y el señor Dunn tuvieron un desencuentro reciente. Dunn estaba planeando despedir a la señorita Wade de su puesto. Sí, eso no, eso. What should we do next, Holmes? Pues ir a... Bueno, ha dicho que no hablemos con ella de esto. Pero vamos a hacer las investigaciones. A ver, con este, a ver si podemos hablar. Just be careful with the plants during your inspection. Vale, no, vámonos. ¿Qué hay que hacer? Primero, objetivos. Encontrar las plantas, inspeccionar los edificios. Nos falta algo en los edificios. Ah, bueno, porque falta esta, claro, ¿qué cojones? Antes de irnos vamos a mirar aquí.
primero un vistazo rápido. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Falta una. Que la tendremos que buscar por algún lado. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Vale. A botany book. Aquí llevaban a cabo sus experimentos y sus romances. This student's book belongs to Albert. Bueno, no tiene por qué estar ahí. Pudieron ponerlo ahí. The employee's cloakroom. Ahora entramos. Y falta un equipo. It appears as though the protective equipment is missing from here. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Este va a su bola, esto no se entera de nada. El Watson. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Ah, pero que estamos en un invernadero. Manchas. Huellas de una botella. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance Hostia, that la pervaded botella the de champán. laboratory. Sí, la botella de champán. Ahí le echaron el veneno. Polvo de oro. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. El perrillo. We need a good nose. Vamos a por él. Vamos a entrar primero aquí. Locked. Hostia. A ver. Uf, ¿y ese por qué tiene esas cosas ahí raras? Este es diferente, ¿eh?
Joder. Este es el que no encaja bien. Tiene que ser así. Entiendo. Ahí. No puede ser. Es que este no encaja, qué raro. Es que no entiendo, no lo veo. No veo el sentido. Este es un poco extraño, este no es... Es que esas flechas, ¿qué son esas flechas de ahí, tío? Vamos a hacerlo así, a ver. Es que... Ah, vale, creo que hay esto. Pero, ¿y este de aquí en medio? ¿No tiene nada? Muy extraño esto. A ver. ¿Eh? A ver así. Este no le pillo. Es un poco extraño. No entiendo lo de las flechas. Saltar, a la mierda. Sí. Open. Abierto. Ahora voy a por él. Taquilla de la Miss señorita White's White. locker. Apparently, Miss White is a Según parece, la capable señorita White es una student. estudiante capaz. Capaz de todo. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. A ver, interesante. ¿Qué le dijo a sus padres? Queridos padre y madre, he escrito esta carta con reticencia para pedirles ayuda. Los costes de mi estudio y mi alojamiento son mayores de lo que había previsto. Por tanto, temo tener que ligarme al jefe. No puedo hacerle frente a largo plazo. Sé que hemos tenido desacuerdos en el pasado, pero espero que no sean ustedes tan insensibles como para permitir que su hija fracase económicamente por cuestiones económicas. Estudios de White. Vale, muy bien, muy interesante. These jewels must be worth a small fortune. Pero decía que no tenía dinero. ¿Qué quedamos? A vanity purse. It is of high quality. Total. Margaret, nos sorprende que hayas escrito. ¿Cómo es posible que hayas pensado en pedirnos dinero después de todos los años que han pasado desde que te marchaste, en los que no hemos sabido de ti? Nunca has compartido con nosotros ni un detalle sobre tus progresos en la universidad y lo haces ahora. Qué familia también, ¿no? Solo podemos suponer que te avergüenzas de nosotros porque no perteneces a la clase de tus nuevas amistades.
si somos gente modesta, sí, somos gente modesta, pero debías aprender que la familia es lo primero, como siempre ha sido en casa, y ninguno de nosotros ha puesto nunca en peligro su reputación, como parece que has hecho tú con tu patrono, el señor Don. No, Margaret, eres tú la que nos avergüenzas, tus padres, toma ya. Madre mía, chaval. Querida Margaret, sé que los problemas económicos se te han hecho muy pesados. Por favor, déjame asegurarte que no puedo permitir que te encuentres en esta situación. Nací en una familia pudiente y lo consideraría un honor si aceptaras mi ayuda. Albert. Albert le dio las joyas. Uy, qué cosa más extraña. Albert estaba, claro, como no le... El pobrecillo... Albert, el pobrecillo, estaba ya harto de pajearse y dijo... Así me puedo ligar a esta. Vamos a darle la joya del padre. Los estudios y la posición de Marga dependían por completo de la fortuna de Dune. Uy, 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 uy. Esto está tomando un... Esto parece una telenovela ahora. Martin es el jefe, o sea, el director. Father and I, Kew Gardens. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Señor Secretario General, los recientes acontecimientos que han tenido lugar en los Kew Gardens me ponen en la situación de volver a solicitar el puesto de director. Tal y como afirmaba en mis anteriores misivas, creo que no hay nadie más apropiado para el puesto. Mientras el señor Montagne viva, comprendí que fuera reacio a mis sugerencias. Tenía usted motivos políticos y yo me plegué a ellos solícito. Ahora los Kew Gardens se hallan en una situación de desgobierno. ¿Cómo voy a permitirlo? ¿Cómo voy a dejarlos en manos de gente sin experiencia ni motivación? Debo urgirle a que tome la decisión con premura para que pueda dedicarme plenamente a la noble tarea que me espera, libre ya de esta incertidumbre. Si no, no sé. Es que todo pinta que no es la chica, pero nos han dicho que sabemos que es la chica por el bug del trofeo, pero es que si no, todo apunta aunque yo le creo, al director. Entiendo que él lleva muchos años ahí y es el que controla todo el y que te vengan dos chicos estudiantes que no tienen la experiencia ni tal, y encima uno de ellos es el hijo del jefe, normal, que yo creo que entiendo en parte que pueda estar molesto, y aunque apunte a él. Evita que se suicida, así que puede ser que estuviera enamorada del asesino y al descubrirle ella quisiera matarse. No, porque se hubiera suicidado antes. ¿No? De amorío, sí, de amorío total, vamos, como ayer, total. Bueno, ahora vamos a por el conversación, la descripción de la fotografía, padre y yo. Ahora hablamos con él y nos vamos a por el perro y investigamos eso. Siguen faltando investigar los edificios. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Y estudió química además, ¿eh? Interesante. Albert Hostia, estudió Locker. química y todo, ¿eh? Bueno, es que todo apunta a él. A lo mejor te la hacen apuesta para que piensas que es él. A rejection letter from the British Royal Naval College. Este quería entrar al colegio naval, el niño. Escuela de Suboficiales de la Marina, Reclutamiento de Londres. Señor, lamento tener que informarle que a pesar de sus excelentes resultados en nuestras pruebas de ingreso no podemos darle la bienvenida a la Escuela de Marina. Su padre, el señor Don, ha expresado su intención de nombrar el director de los Reales Jardines Botánicos. Hostia, es que todo apunta al director. Y parece claro que no tendría intención de librarle de sus obligaciones durante el año completo que requiere el entrenamiento naval.
Por favor, acepte nuestro mejor deseo para su futuro en Kew Garden. El padre me dijo que no te fueras allí, que te quedes aquí llevando los jardines. Recibe un cordial saludo. Director del Centro de Entrenamiento de la Marina. Archivos, conversación con uno y conversación con Albert. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. ¿Qué pasa aquí? A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Los chavalinos. Los chavalinos. Aquí hay un trío amoroso que no veas, ¿eh? Aquí hay un trío amoroso que no veas tú. Ella está enamorada del asesino del muerto, así que... ¿Por qué iba a suicidarse? No te entiendo eso último. No del muerto. Ella está enamorada del asesino, no del muerto, claro. Así, ¿por qué iba a suicidarse? ¿Quieres decir que ella no es el asesino? Que estaba enamorada del asesino y el asesino es Albert. No sé, no. Es que las pruebas no apuntan a... Bueno, Albert lo único que apunta ahora es que su padre negó meterle en el navío en la base naval, pero es lo único, ¿eh? No sé, entonces... Eso mismo, ¿no? Sí, vale. A ver. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. ¿Cuál le doy? No hay nada relacionado con el navío, ¿no? ¿Cuál le doy aquí? Esperanzas. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Porque su padre... Oh, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ya, esto... Es que estoy dudando de que sea la mujer, ¿eh? Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. ¿Y la hija? ¿Y tu hija? ¿Fotografía con tu padre? I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. Tú con tu padre. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. Aunque, we shall continue our investigation. No sé, me vais a llamar loco, pero creo que acabo de descartar a este hombre ahora mismo como sospechoso y como asesino. Total, es un frustrado, pero es un tío
listo. Y si él hubiera querido matar al padre, sabe que que el invernadero lo hereda el hijo. Con lo cual no creo que tuviera interés en que muriera el asesinado, porque si no lo va a heredar el hijo, ¿no? Yo creo que no creo que este no es. Si no está a gusto que se vaya. No, este no es. Yo creo que este no es, ¿verdad? Yo también, no sé, aunque todo apunte a él, creo que no es él. Vale, me ha salido una pista. Sí. ¿Cuál ha salido ahora? Ira de Martin. Nuevo director, claro. Vale, es un montón de pistas, pero ninguna para de elección. Martin Hamish tenía un móvil. Pensaba que Dunn había arruinado su vida y la de su padre, el mérito de cuyo trabajo se había atribuido. Hamish quería acceder al puesto de director de los Harrow, pero sabía que eso no sería posible con Dunn vivo, ni muerto tampoco, porque está el hijo ya ahí. Yo creo que esto es para confundir, pero bueno, a ver, ¿tú qué dices? Los amantes de Tuhel son los dos jóvenes, sí, sí. Sí, no, aunque este tenga móvil, este tenga motivos, yo creo que no lo haría, si no lo hubiera hecho antes. Lleva toda la vida trabajando aquí. No sé, yo creo que esto no es. Bueno, seguimos. Vamos a traer el perro a ver que ya investigar estos archivos. No sé, yo creo que esto no es. Sí, lo hacen para que nos creamos que es él. Además, estamos a punto de terminar el juego. En el caso 5. Tienen que ponerlo difícil, ¿sabes? Venimos de uno súper fácil. ¿Sabes? No van a tienen que hacernos dudar y que caigamos en la trampa. Es para despistar, sí, total. This is where I keep my post. El emblema de la maceta. Otra vez. A ver, macetas, investigaciones, químicas. El emblema de las macetas halladas en los indica que no pertenecen a a la institución. ¿Y qué busco? That is not the one I need. Artes marciales. That is not the one I need. Emblemas, ¿y dónde está eso? ¿Estaba ahí emblemas? ¿Me ha parecido verlo? Heridas, criminalística, artes marciales, emblemas. That is not the one. Vale, guay. El jardín de Seymour, equipamiento y suministros para jardines. Somos proveedores de primera línea para sus necesidades de paisajismo, jardinería o madera. Amplia gama de arenas, tierras, abonos, macetas y cualquier cosa que necesite. Número 3 de Boston Road, Londres. Here it is. Hay que ir ahí. Va a tocar ir ahí. Caso del 14 de junio del 89. Escándalo en el Divino Gremio. El club llamado el Divino Gremio, donde se reúnen los adoradores del rey dios Trewan, protector de las plantas y de los árboles en particular, situado en el 48 de Gavin Street, en la carretera de Carleton, se halla actualmente bajo investigación fiscal. Los líderes de esta organización son presuntos evasores y puede que la investigación acabe en cargos judiciales. Una secta, vamos. Mientras son muchas las voces que se alzan en contra de estas medidas, denunciando al Estado, de hecho, esta organización privada con el objeto de defender la naturaleza y de la que son miembros influyentes figuras del país, incluyendo políticos destacados de la oposición. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Sí, vale, tenemos el sitio donde ir, pero... My archive. I can Secretos de la secta, eso es una secta, pero vamos a llevarnos al perrillo.
Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Sí, sí. Primero a los Gardens y luego vamos al sitio nuevo. Primero lo conocido y ya lo dejamos hecho. Y luego vamos al divino gremio este. Venga, vamos, que no tiene que estar no tenemos que estar muy lejos de terminarlo. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Uy, esto va fatal, Uy. Search, Toby. Search. Busca, busca. Ladra. Estamos olfateando el veneno, ¿verdad? Lugar oculto. Bien, Toby, bien. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Cierto. Llevaba perfume caro y era de familia humilde y joyas y un emblema ahí. Sí, sí. Botella. This is the bottle that was used in the laboratory. It was... Vale. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Vale, pues aquí está el arma del crimen. Ya tenemos el arma del crimen. Hay que ir a hacer un análisis, pero antes hay que hablar con quién. ¿Conversación con quién? ¿Con la tía? Creo que sí. Excuse me, but I have to tidy up this room. Apartar sus. Just be careful La with the tía es la que plants está during your metida inspection. en la secta. Kew Gardens is such an ¿Es usted exciting con quién place. tenemos que hablar? Wouldn't you agree? Pero vamos a ver. Sale una conversación ahí. Ah, espera, que queda una pista. Albert tenía un móvil para matar a su padre, Montage Dunn. Dunn había impedido que Albert cumpliera su sueño al alistarse a matar al padre. Vale, sí. Vale, vale, muy bien. Pero aquí me ponía conversación. Conversación con encontrar la planta, averiguar lo que oculta el divino, averiguar quién mató, encontrar la planta que se empleó para matar al señor. Vale, vamos, pues nada, vamos al sitio nuevo, a ver si aquí es la conversación a lo mejor. If I go there, Toby will wait for me in the cab. No entiendo por qué no me deja hablar con esta.
This place is beautiful, Holmes. Hostia. Its atmosphere is Bueno, tú. remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Señor Gurú. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Disturbed is most definitely the Sí, word. total. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. La ambientación es japonesa, pero el tío parece chino y tiene un tatuaje chino. Tatuaje. Que pone callos y cosa rara. Herida en la palma, quemadura de ácido, practica la química. We should like to take a look around, to Aquí están las immerse plantas. ourselves in the Las trajo aquí. wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom Ahí ya. and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Aquí Yes. están las plantas, las trajo ella. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? El rey Dios Trewan. Our God King's name is Trewa, Green Grand Mystic. ¿Qué fue? Oh, la, good, good, I yeah. like you. Here is the holy key to Claro, the wisdom donativos. place. Holy donation can you make whenever you No es so lo que wish. interesa. Thank you so much. Van de I espirituales y pray de you to místicos, taste pero our luego lo que tiene fertilizer es substance. From the burdens of life, de it lo que helps to todos. free. But of course, Raw sap, it is called. It is near the entrance. Ja. we visited Kew Gardens and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would Claro, not claro. surprise me. It was merely an observation. Sí, sí, sí. Well, we will leave you to your Sí, déjalo. meditation. Todo brilla. Ahora. Vamos a buscar las plantas. En la entrada, he dicho, ¿no? Espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Que me dejo algo? Sí. Fragmento de maceta, mira. Se quedó pillado el Gozo. Sí, ¿verdad? Ni tanto. Ah, por cierto, hablando de Gozo Tsushima. Hay un vídeo que quiero ver de... Creo que está listo el Ronin este. El juego de Japón, también ambientado en Japón. Ronin, quiero ver un poquito, a ver. A ver qué tal, a ver si tiene buena pinta o no. Y otra decisión que me lleva, aparte del Alan Wake 2, que no está, que dije que no estaba físico y lo quería, y que tampoco está para la Play 4, solo está para la 5, digo, pues me pillo el Alone in the Dark, y tampoco está para la Play 4.
que sale este mes también, en la unidad. A fragment of a flower pot. Así que 2 decepciones. Pero quiero ver el Ronin ese, Rise of the Ronin, o como, sí, creo que es Rise of the Ronin. Quiero verlo, a ver qué tal. Fragments of a flower pot. It fell down here. Macetas. Aquí trajo las plantas. Míralo. The Kew Gardens symbol. Sí, trajo las plantas aquí. Estaba clarísimo. Conversación. Encontrar un uso para la llave del templo y realizar un análisis. El gran místico verde, todo un personaje. Tiene un tatuaje chino. La palma de su mano izquierda muestra una cicatriz muy peculiar causada al apretar con demasiada fuerza una pipeta mientras se intenta llenar. Joder, sabe hasta de qué lo hizo. Practicó la química, lo que requiere una mente ordenada. No está tan desequilibrado como parece. Ojito, Ojito, que los últimos que aparecen en este juego son siempre los asesinos. En todos los casos, el último en aparecer ha sido el asesino. Recordar los 4 casos que llevamos. Los mexicanos. El del arpón del bar. El marinero. Y no me acuerdo cuál era el otro. Han salido siempre los últimos. Y si esta se va a suicidar, a lo mejor se suicida porque pillamos al monje. Principal sospechoso, el monje, que encima sabe de química. Y probablemente él ha preparado el veneno. Y ella lo ha echado en el champán. Probablemente sea así. No sé cuál, el del baño, cierto. El del baño fue finalmente, bueno, no fue el último, pero porque estaban todos ahí. Bueno, menos el del baño, cierto. En todos los casos, menos en uno, ha sido el último en aparecer. Mesa con narcóticos. That should be the Vamos sap ahí. that the Green Grand Mystic spoke of. Se ponen finos ahí. Eso, probar un poquito. This is rather delicious Sí, and of an señor. excellent quality. Eso, My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Calla, calla. Coge un poco más. Vaya tela, tú. Este le va al vicio que no veas. Ay, madre. Encima anda que coge un pellizquín, ¿no? Un cucharón ahí. Tienen ahí la pipa, tienen todo ahí. Tela, tú. Qué vicio. Coge una cuchara ahí. Gorda. Benefactores, hostia, importantísimo esto. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. ¿El policía ponía abajo? Comisario de policía, lógico, como que lo mejor, la gente de clase, director general, comisario, la esposa de no sé quién, el diputado, el alcalde, muy bien, sí señor. Esto no sé qué significa. Yeweleri o Royal, no sé qué es. Segundo guardia, no sé qué. Coronel, no sé qué. Archete, no sé qué coño es. Militar, no sé qué. Inspector militar. Toda la gente de bien. La buena calaña. You came to make a donation? Por supuesto. Glory. Osmosis and photosynthesis. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Me estoy colocando de estar aquí en esta habitación. Vamos fuera. Las plantas.
Mira, ahí está Villeplum. Aquí está. Aquí tenemos a A tropical Rafael plant. Arnoli. Nothing of interest. Esta salía en Pokémon. Esta tiene que ser, porque había Dianosia A muscipula. tropical plant. Nothing ¿no? of interest. Había trozos de esta, si os acordáis. Diablo, ¿no? A La tropical otra. plant. Nothing of interest. Esta va a ser la demoníaca. Esta va a ser la demoníaca, ¿no? Ah, no. A tropical plant. Nothing of interest. No está en eventos. These three Diabólica, plants are aquí está. identical to the ones shown at the Estas son. exhibition. I shall take them. Estas son. Y nos las llevamos. A tropical plant. Nothing of interest. Bonsai. A tropical plant. Nothing of interest. On topical plants. Aún están avanzando. Terrario con orugas. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Pues ya está. Let's take them. Pues ya está. Ya sabemos dónde se preparó el veneno. Sabemos quién está relacionado con esto, con lo cual ya sabemos quiénes son los culpables. This door. A tomar por culo. No me deja saltar. No me deja saltar. Cabrones. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Es que estas son raras. Estas tienen un símbolo raro que no lo entiendo, la verdad. Bueno, vamos a hacerlo así. Una a una y fuera. ¿Eh? Paso. Sala de relax. A vast Bolas de amount opio. of opium. Vámonos. Platillo These para fumar instruments opio, are muy used bien. for smoking opium. Sí, señor. Armario de reactivos, aquí lo hicieron. Alcaloide. This botella. cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Chaves. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Pues nada. This cabinet is... This cab... Pues vámonos, ¿no? A ver.
Hay que hablar con... Hallamos una maceta con el emblema del hogar, a hablar con alguien y vamos a realizar el análisis primero. Así que vamos a casa. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at... a colorless, water-based liquid. Inhalar. Quite a Se le strong mete todo. floral aroma. Vale, pues sí. Holmes, what are you doing? Y se lo It has a toma. bitter Ay, bueno, taste. claro que sí. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. Este le da So, igual. what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Vino, parece. Red sediment, just as I suspected. This Parece. liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Me quedo igual que antes o peor. Ingredientes sospechosos, envenenamiento. Vale, un mogollón de pistas, pero ninguna. Prepara las orugas y el alcaloide del laboratorio y realizar el experimento con las plantas letales. Muy bien. Pues prepáralo. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do Ya nicely. las cogimos, ¿no? According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Hay que ir a por ellos otra vez. Caterpillars should do nicely. Watson, ¿quién se ha tomado la droga? ¿Tú o...? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? Madre mía, tú cómo están aquí de la cabeza. Muy bien. Pues otra vez. A por las orugas. Madre mía, tú cómo están.
Venga, vamos, así vamos terminando. Quiero acostar, pero ya que no creo que quede mucho. No, no es aquí. No tengo que coger las estas. Ah, ya las tengo. Entonces es que necesito abono. This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Nos Holmes. falta algo de aquí, We ¿no? should search every inch of this place. Pues como no sé lo que no me dejó antes. Joder, lo dije al principio, parece que esta va a ser corta, porque tal, pero luego se alargan de una forma que es que no veas, chaval. Que normal que haga casos de 4 horas, tío. Vale, aquí. ¿Me dejas? Sí. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Vamos, que no sé por qué me la Perfect, deja Watson. cogerla antes. We can begin our experiment. Ahora sí. Ahora sí. Venga, vamos. Venga. ¿Cómo? Ah, digo, joder. Digo, si no me va a dejar ahora. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly Pues, how it could be yo done. creo que la de la I derecha. shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Yo creo que es esta. Pero bueno. Sí, coño, vamos a coger esto. ¿Y qué hago con ella? No sé si será así, yo creo que sí, ¿no? It appears to open after being soaked with alkaloid. Esta se cierra. Y This esta plant también. becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being Vale, drenched pues with es la de la alkaloid. derecha, claramente. Y ahora cojo los gusanos. Vale, It closed again. I believe I saw a small cloud Sí. of gas. es esta. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Vale. It appears to open after being soaked with alkaloid. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, ¿Y it cómo la will reveal a molestamos? little more. No reaction. ¿Y cómo la molestamos? Cogiéndola. It appears to open after being soaked with alkaloid.
This is a strange and unusual plant. Vale, ¿cómo la molesto? ¿Qué la hago? ¿La he hecho aquí? Cambiar, no. Alfiler, alfiler. ¿La he hecho más? No reaction. No, gusanos. It closed again. I believe I saw I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it Pero to a ¿cómo la greater molestamos? extent whilst it is opened, No it will entiendo. reveal a little more. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Ponía al lado de la otra. ¿Cómo? No te entiendo. I find the behavior of predators utterly Sí, pero no fascinating. tiene que ver eso, vale. Para que no se la coma. Ah, dices. Ah, vale, muy buena. Vamos a ponerla aquí, ¿cierto? Vale. Sí, te entiendo, te he entendido. He hecho esto y le pongo orugas, pero sí. Ah, sí, 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 te he entendido. It Vale, appears to open after being soaked with muy alkaloid. buena. Bien pensado. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. No, This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. entonces. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder Este what es tonto, secrets sí, this sí, plant is total. hiding. No entiendo. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Sí, mientras que está abierto. ¿Y cómo la molesto, tío? ¿Qué la hago? Si ya la he pinchado. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious Esperamos que esta if no I es. increased the strength of my attack. It appears to have fallen inactive after being disturbed. No sé qué se refiere con que la moleste. It appears to open after being soaked with alkaloid. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined ¿lo that its entendéis? reaction No, would ¿no? be ferocious if I increased the strength of my attack. Creo que le voy a soltar porque total. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. ¿Qué te pierdes? ¡Ole! Vamos Toxic ahí. gas with spores. Vamos. Extraordinary. No sé cómo lo he hecho, pero. Vamos ahí. Si es que. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and Claro. stimulated at precisely the llevaron right las tres. moment. Let Esto us tiene take our sentido. caterpillars to the colonial collection room. We may see things more clearly there. It is Yeah. too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. ¿De algo sirvieron los 2 años de jardinería? Ay, Dios mío. A ver, plantas letales con precisión letal. No.
Pues entonces, ¿para qué valen las pistas? Vamos a ver, los estudios de White. Mira, estaba claro que era ella. Primera lección. Falta de experiencia de White. La formación universitaria de la señorita White podría no ser suficiente para garantizar que las plantas letales reaccionaran de la forma esperada. La señorita White sabía cómo estimular las plantas. No, la señorita White no sabía, porque si no, no se las hubiera llevado al monje. Lo hubiera hecho ella allí. Todo apunta al monje. ¿Vale? Pero si lo hago al revés, tampoco junta a estas. Pues entonces yo voy a poner de momento que no sabía. Era lista, pero si no, lo hubiera hecho yo creo allí. Era una buena estudiante, pero no hubiera tenido la necesidad de llevarse las 3 plantas y dárselas al monje, ¿no? El monje es quien le preparó el veneno. No sabemos, no creo que el monje fuera el que se lo entregase, pero fue ella, yo creo, la que se lo dio. Pero a ver, encontrar las plantas robadas, averiguar quién mató, averiguar lo que oculta el divino gremio. No hemos encontrado todavía lo del divino. A ver. Averiguar cómo estimular las plantas, y ya lo hemos hecho todo eso. Antes de realizar el experimento en la sala de colección colonial, hablar con todos los sospechosos. Esto se ha quedado pillado, ¿no? Ahora de repente tengo más tareas que antes. No sé qué quiere, no sé qué. No sé, yo creo que fue el monje. Esta le llevó las plantas y el monje lo preparó. Pues si es que ya está clarísimo, no sé para qué tenemos que seguir investigando más. En el otro caso investigamos mucho menos y quedaron más dudas incluso. Y fue 1 hora de caso, 1 hora y media. Me jodas. Venga. Vamos a hablar con todos otra vez. A ver si se van quitando las cosas. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. La dejaron con ella. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. Qué memoria tiene, ¿no? Cada Then he 10 ran minutos back sabe here to que- me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Vale, pues sí. Yo creo que era claro. Thank you, young man. Yo creo We que shall nos ha see you quedado claro. again soon.
Yo creo que ya tenemos pistas suficientes para que nos dejen elegir. Pero bueno. A ver un momento, ya que estoy aquí. Esto de aquí. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was Mira 10 cómo lo minutes sabe. late, ¿Qué día, as usual. qué día puede encontrarle y qué día no? And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. Qué casualidad. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you Tú see. estabas ese día con la I mascarilla would puesta, pity ¿verdad? anyone who stood in his way. Y se envenenó And that was the last time you saw him? con las plantas. Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. ¿Seguro? Everyone has gone, Holmes. The way is clear. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo? Esto, ¿cómo? ¿Me ha vuelto atrás? ¿Qué cojones? Ah, digo, si se ha quedado pillado el juego y me ha vuelto al principio. Pues lo mismo que antes. No, amigo. it wasn't like that. Ah, vale, que es que ahora hay cosas nuevas. Estaban aquí las 3 plantas. This is one of the outlets of the ventilation system. Curioso. Estamos con esta mierda. No, it wasn't like ¿Cómo that. que no? ¿Qué fue lo primero de todo? Ya estamos. Ya estamos con las tonterías, tío. Ah, lo rompió él, ¿vale? ¿Cómo va a ser huida de la habitación? Buah.
Esto no lo entiendo, tío. Ahora When sí. Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, Directamente sí fue but it was ella. locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Se está liando la cosa que no le veo el sentido. Dry tropics. No sé qué sentido tiene ahora liar todo esto así. Joder. No entiendo. ¿Estáis por ahí? Pues yo es que no sé qué vueltas ahora con el sistema de ventilación. Lo que sí que me ha quedado claro ahora es que, cosa que no sabíamos, es que las plantas estaban ahí y las inhaló ahí porque alguien le echó las orugas, no porque fue envenenado en un vaso. Pues si había muestras había veneno había veneno en una botella, ¿no? No era una botella. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. ¿Eh? First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. ¿Y eso qué es? La sala de colección colonial. No, tío, no. ¿Dónde está la sala de colección colonial? ¿Qué es eso? Esto. No sé qué tengo que hacer. Aquí. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Estoy cansado ya. Ya después de... ¿Cuánto llevamos? 3 horas. Ya estoy cansado de este caso, tío. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Allí, ¿dónde está el chico? Aquí es. No, en la otra. Water lily greenhouse. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building.
No sé qué tengo que hacer. La sala de colección colonial es esta mierda. The caterpillars can Joder, only estaba aquí, fall tío, from hace the una hora. ventilation duct. Y ahora me dicen la de las Our orugas. Y llevo aquí... caterpillars are in place. Joder, I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay unas here and cosas más observe. raras esto, tío. Unos All right, fallos que... Holmes. No me dejó We soltarlas have to antes, tío. Y activate ahora the sí. ventilation system. Ahora te tomar por culo. No sé dónde voy. Las orugas las metieron... Cosa más rara, tío. Pero no estaba el veneno en una botella. No hicieron... Ah, no, ahora no. Ahora es por las orugas, cuando juntan las tres plantas. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. The power is on. The engine has started. The power is on. The power is on. The ventilation system is working. No sé, no entiendo. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Vale. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. A ver, un momento. Ventilation system. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here.
From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Aquí sí. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Ojito, It A la works mierda esta que... perfectly, Holmes. Bravo. Mira. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Sí. Total. Hostia, chaval, no hay que ver. Madre mía, tú, chaval. Pero yo lo que no entiendo entonces qué pasó con... Entonces lo que no me cuadra es la botella con el veneno. Yo sigo dándole vueltas a eso. Martin Hamby tuvo la oportunidad de estimular las plantas letales en la sala de la colección colonial. Como biólogo habría entendido el proceso necesario para ello. Vale, pero no... Muy bien. Ambición de Albert, tú. Falta de experiencia de Albert. Albert no es muy buen botánico. Es dudoso que pudiera aprender el mecanismo de dispersión de las esporas. Total, ya esto está alcanzando un punto en que... ¿Albert sabía cómo estimular las plantas? No, Albert no. O bien la chica, porque... A ver, un momento. No. Es que hay muchas pistas, pero no enlazan ninguna. What should we do next, Holmes? Irnos a la mierda. Porque esto de las estas me ha dejado todo rayado. De las orugas, tío. Encontrar las plantas robadas en la última exposición. Pero si las plantas las hemos encontrado hace 8 años. Averiguar lo que oculta el divino. Averiguar quién mató ese... ¿En serio? ¿Todavía me dice lo de las plantas cuando las hemos encontrado hace ya? Esto se ha quedado bugueado o algo. No entiendo, no sé qué. Mira, vamos a la mierda. Vamos a, yo qué sé. Aquí, otra vez hablar con el chino. No tengo ni idea. Estoy ya cansado, ya no sé qué hacer. Decimos, habéis quedado sobar, ¿no? Ay, normal. Lo que no entiendo es cómo no me duermo yo. Pero bueno, si es que ya por lo que queda... No creo que quede... A lo mejor tendría que haber hablado con los testigos otra vez. Pero es que pone que no vamos a encontrar las plantas, tío. Pero esto está mal. Averiguar quién mató, encontrar las plantas robadas. Muy bien. Encontrar las plantas, ¿sabes? Muy bien. Las tenemos ya hace una hora que tenemos las plantas. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Indignos son, seguro. Entonces...
Entonces... ¿qué hacen aquí qué hacen aquí sus macetas? Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. ¿Cómo? How so? Their director, Dump, I believe. Done. El director. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. ¿Seguro? I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Qué extraño, o sea, hostia, ¿no? No sé si creerle, tío. La secta se llevó todo. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Podrían haberlas usado para asesinar a Montandon. Robo parcial. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, menos las letales. Pues si estaban aquí. Este está mintiendo, tío. Si estaban aquí las plantas. Que nos está mintiendo toda la cara, tío. Robó todas menos las letales porque las tenía ella. No sé, tío. Ya no sé ni qué pensar. Me estoy volviendo loca ya. Mira, vamos a ver si esto concuadra con algo. No. Pero a ver, que tenemos otra prueba. Ole, la que faltaba. A ver. El plan de la secta. El divino gremio dejó las plantas en los Kew Gardens para matar a Mountain Dew en otro momento. Hostia. El divino gremio dejó las plantas allí para matar. La secta no está involucrada. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino... Sí, eso puede ser. No lo sé. Puede ser, a ver, si concuadra. Sí concuadra. A ver, Hamish es culpable. Martin Hamish podría ser el asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estimularlas. Es que este que va a decir, claro que fue Hamish, claro que va a decir este. No va a involucrar a su chavalita, que es quien está realmente aquí, la chica, no él. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estimularlas de su despacho junto después. Eso sí que es verdad, que de su despacho se veía. Y estimularla después desde su despacho, justo después de encerrar a Montaner en la sala de colección colonial. No, porque no tenía llaves, no le pudo encerrar él. No. Arrestar a Martin, a efectuar el arresto de Martin Harris. No. No es él, que no es él. No. Hostia, es que es la única que cuadra ahora mismo. A ver, espera. Vamos a ver si... No estáis por ahí, no estáis, ¿no? Joder. Lo dejo para que me digáis, me ayudéis vosotras. Bueno, si es que no sé si os habéis enterado de nada. A ver, espera un segundo.
tiene que ser así. Qué extraño, tío. Pero es que la sexta sí está involucrada, tío. ¿Cómo no va a estar involucrada la sexta, tío? Es que no puede ser que una... Es que no cuadra. No cuadra. A ver, yo voy a dejarlo como pienso que es y luego ya veremos. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Podrían haberlas usado para asesinar a Montan. El gremio robó todas las plantas de la exposición, menos las letales. Pues es que estaban aquí. Y pone que es así. No entiendo. Todas menos las letales, solo robo parcial. No, yo creo que no. Let's go to Scotland Yard. Yo creo que no. Bueno, vamos a interrogar. No es definitivo. No sale en amarillo. No pone. Vale, y se han quitado todas las opciones. Vamos a Scotland Yard a interrogarle, pero no sé yo. A ver qué nos cuenta. ¿Tenemos algo que cogerle? No. Locked. ¿Cómo que lock? Entonces, ¿cómo que lock? Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Ha muerto. Ha muerto. ¿Cuál es el invernadero grande? Este. No hace falta apresurarse. ¿Qué ha pasado? Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Hostia, tú. Esto está tomando un... Hostia, chaval. Con una carta y todo. Arrepentimiento de Martin. La vida se ha convertido en un infierno. La encuentro insoportable. Dunn merecía morir, pero no puedo perdonarme por tener las manos manchadas de sangre. Parece que los Hamish siempre han sido víctimas de las circunstancias. Y yo no soy la excepción. Debo expiar mi culpa y lo haré aquí y ahora. Adiós.
Averiguar quién mató al señor Montan, reunirse con el estrella de los King. Espérate, vamos a investigar un poco más, ¿no? The mark around the neck is very visible. He died instantly. Hostia, chaval, esto sí que no me lo esperaba. Entonces, he estado engañado todo el caso por culpa de que ayer me saltó un trofeo de la señorita White diciendo que se iba a suicidar. Evita el suicidio de la señorita White, me puso. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un pie ahora? Si no han dicho nada. Pero tío, este juego hace unas cosas más raras, tío, de verdad. ¿Qué tiene que ver un pie si no nos han dicho nada? ¿Qué tiene que ver un pie? Repítelo. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of Pie this varo. case. ¿Qué tiene que ver eso? Pie varo. Confesión de Marty. No entiendo qué tiene que ver eso. Martin Harry no podía correr debido a la torsión de la tibia producida por su pie varo. Por tanto, hemos de averiguar si tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de la sala de la colección colonial y activar el sistema de ventilación. Tuvo un cómplice, bueno, tuvo que rayada. Entonces, que se ha suicidado él solo. O sea, la han matado y han fingido el ahorcamiento. Barajar con el estado de la posible impacto de nuevas pruebas halladas en el cadáver. Madre mía, tú, qué locura. No sé qué es. Este juego, ¿quién la ha creado? ¿De quién es? ¿Qué se han fumado? ¿Esto es de Kojima o qué es? Porque, madre mía, te la tú, esto es peor que... Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it. Taking into consideration the condition of Porque his no, foot. la causa de la muerte no fue la ventilación, fue en la botella. Lo llevo diciendo desde el principio. But it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. No tiene nada que ver con la ventilación, la ventilación no la sacó después. So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Vamos a ver. Madre mía, tú, ¿esto qué es? Madre mía, tú, como ¿esto qué es? ¿El culero? ¿Eh? Martin Hamish y Mountain Down fueron a ver a Albert. Madre mía, tú, estoy ya después de 3 horas, que ahora mismo no es momento de ponerme a pensar más todavía y hacer conjeturas aquí ahora, después de 3 horas. Martin Hamish y Mountain Down fueron a ver a Albert en el semillero a eso de las 9:30. Eran alrededor de las 10 menos 20 cuando Hamish y Mountain... Espera, a ver, no. Fuera. A ver, Martin y Hamish
Hamish y el muerto fueron a ver a Albert en el semillero a las 9:30. Eran alrededor de las 10 menos 20 cuando Hamish y Montaton salieron al patio trasero. 10 minutos después, Dunn continuó con su inspección y entró en la sala del clima tropical seco. Hamish volvió al semillero. Martin Hamish mantuvo una conversación con la señorita Wade a las 10 en punto. La señorita Wade estuvo en el laboratorio hasta las 11 menos 20 y cuando vio a Hamish y Albert en el invernadero de los nenúfares se reunió con ellos. Y cuando Hamish fue a buscar a Albert tan pronto como se dio cuenta de que Montaton no se encontraba bien. Pero no entiendo qué tengo que hacer. ¡Ah! Le he dado a salir. Ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Let us analyze the facts and statements. Ah, espérate, que lo puedo elegir yo. Buah, mira, no tengo la cabeza para esto. Lo siento, mañana seguimos. Mañana, si sales ahora no se guardará tu progreso, vale, sí. Mañana seguimos porque no estoy ahora mismo para hacer esto, que hace falta pensar, son un montón de opciones y no, ya llevo un rato que no estoy. Que estoy cansado y no. Así que bueno, aunque mañana sea solamente esta parte, hacemos mañana esta parte y empezamos el último que queda, el caso 6 y fuera. Porque sí, porque es un poco, sí que no me entero. Y es bastante eso, y quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo rápido y mal. Así que lo voy a dejar aquí. Mañana seguimos con el caso. Pues, buenas noches. Mañana le damos a este y acabamos el 6 seguramente y lo finiquitemos. A ver si quiero hacerlo bien. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Gracias por la compañía como siempre. Que descanséis.